Bienvenidos a la Escuela del Testing. Mi nombre es Ever Curiel, su host, y como siempre es para mí un placer estar con ustedes. En el día de hoy vamos a tener la felicidad de compartir información, compartir espacio con alguien muy importante para toda la comunidad de Cuba Dominicana en el país. Ella es una ingeniera con más de 8 años de experiencia en temas de tecnología y software testing. Como yo lo conozco privadamente, la dama de hierro. Para mí es una persona que ha superado muchísimas cosas y que ha servido de inspiración para muchas otras. Y vamos a estar hablando de muchísimos temas de interés para cada uno de ustedes, incluyendo pruebas de regresión, incluyendo un poco de automatización, pero más importante que todo, parte de su historia, cómo comenzó, cómo ha seguido creciendo y cómo invita a otras personas para que entren al mundo del testing. Todo eso y más aquí en la Escuela del Testing. Con nosotros a la ingeniera Carla Gómez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a ti por invitarme aquí a la Escuela del Testing, muy agradecida y muy feliz, muy contenta de estar aquí. Qué bueno, Carla. Bueno, comencemos, como dicen por ahí, por el inicio, por las cosas que tal vez muchas personas no conocen. En el mundo profesional que uno se maneja, cuando nos ven a nosotros, yo sé que muchas veces indagan sobre tecnicismos, cosas Sí. de, hey, Carla, cuéntame, tengo un problema con esto, ¿cómo tú lo resuelves? Pero tal vez pocas veces se indaga en la historia de las personas. Y yo sé que hay mucha gente que por ahí te han visto, pero no te Ujú. conocen. Y tal vez yo quisiera utilizar parte de este espacio para que la gente conozca un poquito más de tu historia. Entonces, tal vez la primera pregunta sería, Carla, ¿cómo tú inicias en este mundo de la tecnología? ¿Qué te llamó para tú entrar en este mundo de testing? Bien, si supieras que a mí realmente nunca me interesó tanto el mundo de la tecnología. Desde pequeña lo que yo quería estudiar era medicina. ¿Cómo? Sí, Doctora. exacto, Ay, ay, hasta ay, que me ay. pasó una experiencia que yo dije, definitivamente no puedo estudiar esto. Eh, Tengo una amiga que la internaron y yo fui a visitarla y el día que la visité fue como la primera vez que pisé un hospital así visitando a alguien y dije, no me gusta cómo es el sistema de salud de República Dominicana y no voy a estudiar medicina. Entonces, Uf. ahí yo todavía no había entrado en el mundo de la tecnología. Tenía varias opciones. Realmente yo estudié en un politécnico y en el politécnico había varios talleres. Entonces yo tenía de opción comercio o finanzas, ¿verdad? Tenía informática y otros talleres. Yo elegí comercio, pero el día que realmente fue que había que confirmar la selección, cambié de opinión, y algo en mí me dijo, no, tu futuro no está ahí. Y entonces pues decidí elegir el área de informática. Me pelearon un poco porque me dijeron, pero ya tú elegiste otro, entonces, ¿qué vamos a hacer con la persona que habían elegido informática por encima? Ay, ay, Y yo ay. dije, bueno, déjenme el chance, déjenme entrar y vamos a ver entonces. Entonces ahí elegí el taller de informática y si te soy sincera, lo único que yo sabía era encender una computadora. No relaje. Sí, O sea, que no es tu típica historia de que no, yo desde sí, pequeñito estaba exacto. desarmando computadora, tú no eras de ahí. No, para nada. Mi hermano sí era muy aficionado a todo lo de la tecnología. Él tenía su computadora allá en casa, tenía sus consolas y siempre vivía puyando botones. En mi caso, yo aprovechaba cuando él no estaba y prendía la computadora y me ponía a jugar juegos. Entonces, esa fue como mi primera experiencia, sí. Y ya luego de que sí entré al taller de informática del Politécnico, le tomé amor más a la programación. Allá solamente daban como redes, daban desarrollo y diseño de páginas web. Entonces yo realmente le tomé un cariño especial a la programación. Eh, Siempre quise ir como más allá de lo que pedía el profesor. El profesor pedía, hazme un programa de tal cosa. Yo siempre iba como un poco más allá, le agregaba algo y él siempre decía, wow, tú eres como la única que trata de hacer otras cosas aparte de lo que yo pedí. Te veo en un futuro en esta área. Entonces yo Excelente. dije, wow, yo debería entonces como que tratar de aprender más por mi cuenta y ver cómo me va.
Entonces, cuando yo salí ya de la escuela, estaba buscando una pasantía como programadora y lamentablemente no se me dio. Se me dio como soporte técnico, Mm, sí. Entonces, configurar impresoras, formatear computadoras, esa fue básicamente mi experiencia. Y yo dije, bueno, qué difícil. ¿Y qué yo voy a estudiar en la universidad? Porque realmente como que ahora sí, realmente ya no me llama la atención porque esto. ese tema de soporte técnico no era lo tuyo. O No sea, era lo mío, pero para nada. tú lo hacías Allá, porque era lo que había. exactamente, exactamente. Para no alargar el cuento, al final allá mismo me dieron como la oportunidad de trabajar en un sistema. Yo trabajé en el diseño del sistema a nivel visual y, y luego de ahí decidí entrar a la UAS a estudiar informática. Ahí fue que yo empecé. Pero luego de varias huelgas y de varias recomendaciones de amigos, pude conseguir un trabajo y ahí me cambié a una PEC y allá en una PEC estudié ingeniería de software. Ah, pero qué bien, qué bien. O sea, Ujú. tú estabas ahí en la UAS y tú dijiste, mira, al ratio que vamos, no vamos a llegar. Entonces Exacto, decidiste exacto. emigrar de universidad. Exactamente, pero ya cuando yo entré a una PEC ya estaba trabajando como analista de calidad de software. Ok. Sí, mi compañero, bueno, tú lo conoces, Alexander Vegaso, él fue quien vio mi potencial, por así decirlo. Él me preguntó, ¿ya tú eres mayor de edad? Y yo le dije, sí. Él me dijo, bueno, donde yo trabajo actualmente están buscando a una persona sin experiencia para este trabajo. Y yo me quedé como, ok, nunca he escuchado de calidad de software. No tengo ni idea de lo que es, pero no me quedé así, no me quedé como voy a ir a tirar la aventura, sino que yo le pedí material, él me dio el material y yo me puse a estudiar. Y esa es la razón por la cual pude obtener el empleo. Ah, pero excelente, excelente. Ujú. Saludos a nuestro amigo Vegaso. Próximamente te esperamos en una de estas sillas por acá compartiendo tanta experiencia. Pero vamos a hacer un Ujú, poquito diferente. Vamos a ir un poco al presente, como en la ujú, película, que a veces van al pasado para que se vea interesante y después vienen al presente. ujú. Ahorita no te di la oportunidad. Actualmente, Carla Gómez, profesionalmente, quién es, a qué se dedica, qué está haciendo. Y luego vamos a volver ahí atrás porque me interesó eso, porque tú pasaste de programadora, Ujú. soporte técnico, después te dieron una oportunidad. Ese switch ahí para tú entrar de un lado al otro suena interesante, pero en esta instancia, actualmente, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente yo me desempeño como ingeniera de calidad de software senior. Esa es mi posición. Pero Excelente. básicamente soy team lead en función. Ok, explícame eso para la gente que no comprende esos términos. ¿Qué es un ingeniero de calidad de software? ¿Qué es un team lead? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, personalmente en la empresa donde laboro tenemos definido la vacante de ingeniero de calidad de software como una persona que hace pruebas tanto manuales como automatizadas. En mi caso, yo realizo las dos, ambas, pero también me encargo del diseño del tipo de esas pruebas. O sea, no solamente me encargo de la ejecución, sino que llevo a cabo el ciclo de vida completo. Mis pruebas en el ciclo de vida completo. Las diseño y en este caso, en el proyecto que estoy, actualmente soy la QA líder. Ok, o sea Ujú. que tú tienes personas a tu cargo. Ajá, básicamente. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de liderar personas? Es una experiencia bastante agradable, por lo menos para mí. Ya tengo alrededor de casi 2 años en la cual se me dio la oportunidad de probar mis capacidades de liderazgo. Em, Empecé con 2 personas. Actualmente solamente tengo una persona, pero creo que es un gran reto, ya que no es solamente saber, ya que no solamente es como tenerlos a ellos a mi cargo, sino que me tengo que encargar del crecimiento de ellos profesionalmente. Importantísimo. Exactamente. Entonces, tengo que siempre estar planificando actividades que ellos pueden hacer para que puedan maximizar su potencial y crecer dentro del área.
Excelente. Y una Ujú. pregunta, ¿qué es más fácil, trabajar con los sistemas o trabajar con las personas? Definitivamente trabajar con las personas. Ajá, ok, Sí, ok. sí. Tú ves, esa no la esperaba. Yo pensé que te ibas a decir que trabajar con los sistemas, No. pero te gusta más trabajar con la gente. Bueno, sí, sí. Aunque debo confesar que allá me dan la oportunidad de ser tech lead, o sea, solamente trabajar con el diseño de pruebas automatizadas y esas cosas, o de irme por el path de manejar personas. Y es una decisión que todavía estoy pensando porque ambas cosas me apasionan bastante, pero trabajar con personas es bastante difícil, debo decirlo. No, no, y qué bueno, porque definitivamente hay veces que cuando la gente va creciendo, y no Ujú, solamente se da en el tema de testing, se da en todas ujú, las áreas técnicas. ujú. Muchas veces vamos desarrollando capacidades técnicas, desarrollo, pruebas, etcétera. Y por alguna razón y por crecimiento, las empresas colocan a personas, vamos a decir, a liderar grupos, pero entonces nunca se le enseñó cómo se lidera un grupo. O sea, Es simplemente tú eras correcto. bueno en pruebas y por tu experiencia alcanzaste cierto reconocimiento y valía. Y bueno, tenemos que colocarte ahora en una mejor posición. Pero el problema es que esa posición viene ahora con requerimientos distintos para Sí. los cuales tal vez no te prepararon muy bien. ¿Cómo tú asumiste ese reto? ¿Cómo tú pasaste de simplemente estar ahí haciendo tu prueba normales a luego, bueno, ahora yo tengo una gente a mi cargo? Este chip, ¿cómo se cambia? Bueno, definitivamente fue un reto para mí, por lo cual yo tuve que prepararme. Es decir, yo tuve que tomar capacitaciones. Nos dieron incluso un taller de liderazgo bastante largo. Fue de como 2 meses, si no mal recuerdo. Wow, qué bien. Ujú. Y aparte de eso, por mi cuenta, yo he realizado cursos. Uno de los que realicé, que es uno de los que más me ha ayudado y más me ha marcado, fue uno de comunicación. Comunicación efectiva, tanto desarrollar el escucha activo como el expresar mis ideas. Entonces, otra cosa que hice definitivamente que me ayudó fue leer libros. Hay un libro muy bueno que se llama The Manager's Path y también tiene mucho que aprender tuve mucho que aprender de ese libro. Ah, pero excelente. Ujú. Tomen notas de Manager Path. Supongo que estará en Amazon, de seguro. Sí, y está en otra plataforma que se llama O'Reilly. Ok. Ujú, Entonces, Amazon y O'Reilly. Ahí ujú. saben, búsquenlo esos libros y vayan tomando sus notas porque, aunque tal vez ahora mismo usted no esté en la posición de líder, sería correcto decir que usted tiene que prepararse para que se le Claro, pueda dar la claro que oportunidad. sí. Eso es lo correcto. Qué bueno saber eso. Y entonces ahí la pregunta sería, para continuar en esa misma línea. ¿Cuáles son los retos que tú has encontrado al entonces tener que asumir el liderazgo de un equipo de prueba? O sea, porque ya no es solamente tu trabajo, sino que es el trabajo de otra persona y a veces la crítica no todo el mundo la toma igual, ¿no? ¿Y has tenido algún tipo de experiencia con con esa situación? Bueno, debo decir que es una pregunta difícil para mí porque realmente a mí me encanta asumir retos, es decir, que para mí no son difíciles y también tiendo a escuchar bastante bien las críticas. Sin embargo, el adecuarme a la manera de trabajar de otras personas creo que fue el reto más grande. Mm, Es decir, yo puedo confiar en mí y en mis habilidades porque yo me conozco claro. y sé de lo que soy capaz. Sin embargo, es difícil cuando una persona hace las cosas distinto a ti y tú entiendes que tu manera es la mejor, aunque tal vez no lo sea. Pero uno siempre cree que su manera es la mejor. Puede que no sea así. Entonces, como que aprender a tomar en consideración las opiniones de los demás y cambiar algunos métodos que em, tal vez, aunque sean los mejores, no eran los que más el equipo se adecuaba, ha sido el mayor reto.
Importante, o sea que tú estás planteando que en posiciones de liderazgo, lo que te funciona a ti como persona no es Ujú. necesariamente lo que va a funcionar a un grupo. Es correcto. Ujú. Eso es muy importante porque hay gente que pierde eso de perspectiva, Sí, porque hay gente que viene con, pero yo tengo cuánto haciéndolo así, a mí me funciona, ¿por qué tú no lo exacto. puedes hacer así? De hecho, recientemente me pasó con un amigo que conversábamos y él, digamos que él es muy directo y a veces pasa como por dictador, de vez en cuando. Pero él es muy bueno y lo que él te está diciendo no es mentira, lo que él te está diciendo, si tú lo haces, realmente va a tener los resultados técnicos que se esperan. Ujú. Sin embargo, la gente se cierra a veces cuando tú eres tal vez un poco confrontacional en ese sentido. Y como tú decías, es muy importante uno poder buscarle la vuelta, como decimos dominicanamente hablando, a la gente, porque no todo el mundo va a entender de la misma manera. Ujú. Hay gente que realmente tú le dices, mira, eso no es negro, eso es verde, y verde por aquí, y hay Sí. otro que tú tienes que convencerlo de que por qué no negro y por qué verde. Bueno, yo soy una de las personas que hay que conversar. Ah, míralo ahí, míralo ahí. Exacto, pero he tenido que aprender a confiar en los Claro. demás y a confiar en la perspectiva de los demás y a confiar también en que si ellos están ahí es porque tienen cierta capacidad, ¿verdad? Entonces creo que reconocer las virtudes de los demás ha sido el reto más grande para mí. Eso es muy importante. Ujú. A veces uno va creando su propia experiencia y Sí. la experiencia se puede volver un cajón que no te deja ver más allá, pero uno tiene que entender que el otro también tiene un camino recorrido y Ujú. que en la consulta y sobre todo saber que siempre el 99% de las veces tendremos la oportunidad de equivocarnos, de meter la pata, porque Claro que sí. de eso se trata el conocimiento, este es un constante reaprender. A veces tú leíste algo, pero tu lectura es del 2004 y ya estamos en el 2024 y hay cosas que han cambiado y nosotros no estamos actualizados con eso y a veces hay que prestarle mucha atención a lo que los demás tienen que decir. Ujú. Yo no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien famoso una vez dijo que el aprendizaje se complementa no solamente de tus propias experiencias, sino aprender a través de lo que a los demás le pasó y de lo que no lograron. De forma que tú puedas decir, bueno, mira, yo creo y basado en lo que me ha pasado que podemos hacerlo de esta forma. Ahora, vamos a poner sobre la mesa, ¿tú cómo lo ves? ¿A ti qué te ha pasado en ese sentido? Y trata de llegar a una conclusión consensuada, que sería lo más óptimo. No sé qué tú piensas de eso. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Yo siempre estoy abierta a escuchar todo lo que los demás tengan que decir. Siempre. Correcto. ¿Y qué tú haces entonces con la gente que siempre quieren imponer su punto de vista? Porque siempre hay de eso, sobre todo en tecnología. Porque mientras más gurú, a veces más, más necio. ¿Qué tú haces? ¿Qué hacemos con esa persona, Carla? Explícame esa parte ahí. Bueno, eso depende porque, ¿qué te digo? Si es mi jefe. Exacto. Háblame de eso, un jefe difícil. ¿Cómo lidiamos Ah, con él? no te puedo hablar de eso porque no tengo la experiencia. No te ha Gracias a tocado, no te ha Dios, mis tocado. jefes han sido muy, muy abiertos. Qué bueno, Sí, qué muy bueno. abiertos. Pero creo que la clave para lidiar con personas así es paciencia. Paciencia y respuestas suaves. Es decir, como dice el dominicano, irse por debajo. Creo que nunca es bueno el tratar de tomar una posición agresiva en ese tipo de casos. Creo que siempre lo mejor es tratar de mediar las cosas lo más pacífico posible. Claro, claro. Y también saber que no todas las batallas se echan, como dicen por ahí. O Sí, sea, también. hay momentos donde tú puedes soportar una discusión, hay momentos donde tú puedes argumentar, pero también aprender a tantear la situación. Y dice, bueno, mira, por más que yo diga, yo como que creo que aquí esto no va a progresar. Entonces déjame Exacto. ceder aquí para poder ganar tal vez la guerra más adelante. Pasa en todo, pasa en las relaciones de amistad, familiares, de pareja, en el trabajo. Hay que aprender a ceder. Eso es muy, muy importante. Ujú. Entonces, Carla, volviendo atrás, ahora sí, volvamos atrás en ese espacio de historia que tú nos comentabas. Estás en el Politécnico, sales de ahí, vas a tu Ujú. pasantía. Después de tu pasantía, lamentablemente no la hiciste en lo que tú querías, que era el tema de programación, Ujú. pero luego se te da una oportunidad para iniciar como tester. Entonces, ¿cómo fue tu switch de ser programadora a ver este mundo del testing? ¿Cuál fue tu perspectiva en cuanto a eso? ¿Se te hizo fácil, difícil? Realmente a mí se me hizo fácil porque
el testing es algo que va con mi personalidad. Es decir, yo siempre he sido una persona que me gusta que las cosas se hagan bien. Si las cosas no se hacen bien, entonces yo no me siento bien. Entonces, como que tener la primera experiencia fue un poco difícil porque el jefe que tenía en el momento, él me entrenó, pero cuando me entrenó me dijo, ya, es momento, vete sola, este es tu primer proyecto, De tu que primer caso. tú ves esa piscina, tírate a nadar ahí. Sí, exacto. Entonces yo estaba sumamente nerviosa por no hacerlo bien, Claro, porque realmente él me dejó sola para que yo resuelva, solita. Ay, ay, ay. exactamente. Pero tener el conocimiento de programación me ayudó bastante, porque creo que esta es una anécdota que he contado en otras ocasiones. Cuando yo probé mi primer caso, ¿verdad? Estaba ayudando al desarrollador a hacer el reverso. Antes, como muchos sabrán, no se hacía tan fancy eso de pasar a producción, sino que era carpeta por carpeta, correr un Ujú. script, darle para atrás al script si no funcionaba. Entonces había que hacer un script de reverso para revertir todo lo que se había hecho. Y con mis conocimientos previos, yo pude ver que había un script que realmente no era óptimo, era como muy largo y yo dije, pero si tú le pones esta condición, tú lo puedes hacer más corto y va a ser lo mismo. Y él me dijo, wow, no había pensado en eso. Muchas gracias por darme esa sugerencia. Y lo cambió. Entonces, como que fue en cierto sentido provechoso tener cierto conocimiento de programación, pero al mismo tiempo se me hizo un poco difícil porque tuve que cambiar mi mentalidad de hacer que funcione a, a encontrar errores. Pero de todos modos sí lo pude lograr y con el tiempo fue otra habilidad que desarrollé, el de mirar con otra mentalidad cuando yo estoy probando, no con la mentalidad de déjame solamente probar que esto funcione. Correcto, o sea que tú, tal vez producto de tu lectura, pero Ujú. de forma intrínseca, tú tenías muy claro el hecho de que hay que encontrar esos errores, hay Ujú. que verificar que esto falla por algún lado y déjame ver por dónde es. O sea, esa cualidad inquisitiva tuya innata te ayudó muchísimo en ese proceso. Sí, claro, pero también como mencionaste, la lectura, el estudio me ayudó bastante. Yo inmediatamente desde que entré a ser tester, lo primero que hice fue agarrar mi sílabus de ISTQB y estudiarlo, no solamente leerlo, sino tratar como de ver cómo se relacionaba lo que yo estaba leyendo con las cosas que yo hacía en mi día a día. Correcto, porque hay Ujú, muchas personas que estudian de una ujú. manera que es para pasar un examen. Y hay otras personas que estudian para entender, ok, esto ahora cómo yo lo aplico en el trabajo. Entonces, las personas que solamente estudian para pasar un examen son las que lamentablemente a veces no llegan a entrevistas de trabajo y tú estás certificado. Sí, 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 yo estoy certificado. Ujú. Hasta que tú comienzas a hablar con ellos y tú dices, pero, ¿por dónde te pasó la certificación? Bueno, de hecho yo creo que he visto mucho el caso de personas que estudian, ¿verdad?, para pasar la certificación, pero escucha el nombre, es una certificación. Es prácticamente asegurar lo que ya tú sabes. Correcto. Entonces yo creo que el primer paso para pasar la certificación es precisamente entender y relacionar lo que tú lees con lo que tú estás haciendo. Así es, o sea, Ujú, para mí, si al final del día tú leíste un libro, una currícula, lo que sea, ujú. y tú no puedes extraer conocimiento para aplicarlo en tu día a día, bueno, te sirvió de entretenimiento, pero Sí, de claro. formación tal vez no te sirvió mucho. Y eso es algo muy, muy importante. Entonces, cuéntame que ahí vamos a una pregunta importante. ¿Cómo se afrenta o se va de frente al primer reto profesional de testing que te dejaron a ti sola en un proyecto? O sea, ¿cuál fue la experiencia? Más o menos, ¿cuáles fueron los retos que tú tuviste ahí? Bueno, el primer reto fue, como mencionaste, cambiarme el sombrero, quitarme el sombrero de programadora y ponerme el sombrero de tester. Eso fue lo primero. Lo segundo fue tratar de tener una buena relación con el desarrollador. Era mi primera vez, yo tenía una mentalidad totalmente diferente a la que tengo ahora. Cuando yo empecé, mi mentalidad era, mi programador es mi enemigo porque yo le estoy buscando un defecto. Ok, ok. Exactamente. Es como que yo estoy juzgando el trabajo de él. Pero luego me di cuenta que realmente estamos trabajando con un objetivo en común.
somos del mismo Del equipo. mismo equipo, literalmente. Exactamente. Entonces, como que ese fue otro de los retos que tuve. Y obviamente quería reportar mis defectos. Claro, Como que eso pase a producción y que no me llamen para atrás y me digan, mira, pero esto no funciona. claro. Entonces, ese era un miedo que tenía en ese momento, pero gracias a Dios pasó bien y ese problema no se volvió a ver. Ahora, Carla, ¿cómo tú lidias con esta situación? Porque ya que tú Ujú, mencionas eso, me pasó en el trabajo hace un par de meses. ¿Cómo tú lidias con la fina línea, precisamente, entre los programadores no son tus enemigos, tú no debes de verlos como adversarios, ujú. pero tampoco te vayas a la otra línea de que son tus amiguitos hermanos y que dejes eso así porque es hermano mío, porque también sucede eso. Bueno, Tester que entra en un tipo de bias o vicio porque ahora se ha vuelto más importante quién está haciendo el código que el código per se que se supone que tenemos que estar evaluando. No sé ujú. si te ha pasado o qué tú recomendarías para lidiar con esa situación. Bueno, realmente yo me di cuenta que había un método, que es el método del sándwich, ¿verdad? Ujú. Antes de yo verlo, ya yo lo tenía en mi mente y yo le puse APA, que es de abraza, patalea, abraza. Pero realmente era el método del sándwich, que es como dar un feedback bueno, luego tirar el bombazo y luego terminar con otro feedback bueno. Ese es mi método. Eso funciona con si el programador, tengo 50 años trabajando con él, si tengo 5 meses trabajando con él. Personalmente, yo tengo la oportunidad de trabajar con personas que ya conocía desde antes, desde la universidad, que son mis amigos personales, que no solamente hablamos de trabajo, sino que también hablamos de temas personales. Y cuando me toca reportarle un bug, para mí no es difícil, al contrario, como yo conozco a la persona, para mí es más fácil decirle y darle el feedback, decirle, mira, está pasando esto con la aplicación. O otro método que se utiliza es, ¿cómo se supone que debería funcionar esto? Claro. Ah, de tal manera, ay, mira, no está funcionando así de esa manera. Claro, en República Dominicana a eso le decimos el arte de hacerse el pendejo. Tú no sabes nada, tú vas ahí y le preguntas, mira, yo cuando vine a ver estoy Ujú, mal, pero ujú. valídame tú si eso es así que va. Exacto. Entonces, otra cosa es que hay que tratar siempre de tener los requerimientos claros, porque si tú sabes cómo debe funcionar y no está funcionando así, pues no hay escapatoria para ellos. Claro. Se tiene que seguir un proceso. O sea, por más amigos que seamos, se tiene que seguir un proceso y el trabajo es ese. O sea que tú crees que es valioso que la gente no malentienda que el hecho de que tú seas mi amigo no quiere decir que yo no vaya a hacer mi trabajo. Es correcto, es correcto. O sea, de hecho lo contrario debería ser cierto. Como tú eres mi amigo, yo tengo que hacer mejor esfuerzo porque al final, ¿qué nosotros estamos haciendo? Bueno, yo estoy detectando cosas que no están bien en el código que tú construiste. De una forma, yo estoy ayudando a que tu trabajo sea mejor. Entonces, bueno, porque mejor que lo encuentre yo a que lo encuentre uno de la calle. Entonces yo creo que cuando uno lo Sí. ve con esa perspectiva también se facilita la vida. Sí, hay muchas cosas también que hacer para ayudar a que se encuentren bugs rápido y que el mismo programador tenga una buena reputación. Te voy a dar un ejemplo. En el proyecto en el que estoy, yo implementé pruebas de humo automatizadas cuando se sube un pull request. Es decir, cuando un desarrollador crea su pull request de el ticket que esté trabajando, lo que sea, corren las pruebas de humo. Y ahí ellos tienen como una manera más rápida de saber si rompieron algo o no. Y es como que ellos mismos tienen la mentalidad de, ok, si esto está roto, yo no puedo mandar eso, tengo que arreglarlo primero. Claro. Ujú. Y una pregunta, ¿eso lo complementan con pruebas unitarias que ellos realizan o...? Claro que sí, claro que sí. Tenemos varios checks y varios tipos de pruebas. Tenemos las pruebas unitarias y los smokes, que ya serían pruebas de parte de las pruebas que nosotros hacemos. Ujú. Y ambas corren en el mismo momento, desde que se crea el pull request. Ujú. Excelente, entonces es una buena práctica que la gente debería de adoptar en Sí. la medida en que quiera incrementar su nivel de madurez de calidad de software. Es muy funcional realmente, ha ayudado bastante. Perfecto, entonces tú que estabas ahí en Ujú. ese momento, volviendo atrás, en ese primer trabajo, primera oportunidad, eh, la presión, ¿cómo le llaman? El síndrome del impostor, háblame de ese tema, no sé si te has relacionado con ese concepto, pero es básicamente ese miedo
digamos, podemos decirle miedo o facultad que uno quiere desarrollar cuando tal vez uno no tiene todas las respuestas y Ujú. uno se enfrenta a una situación complicada como la que es poder resolver en un proyecto en el cual es tu primera vez. ¿Te viste en conflicto con ese tipo de cosas o realmente fue algo que tú no sentiste? Claro que sí, o sea, yo estaba totalmente asustada. Yo estaba asustada y cuando yo terminé en mis pruebas, que todo pasó bien, que se hizo el pase a producción y que no se reportó ningún incidente, porque hay como, allá donde yo trabajaba, mi primer trabajo, había una brecha de incidentes que pasaban, le daban como un tiempo y si todo estaba bien dentro de ese tiempo, pues ya decían, sí, todo bien, nítido. Cuando ya pasó todo, que me dijeron todo bien, yo hice, "Ah". Ah. Exacto, pero igual me sentía asustada y le escribí a mi jefe en ese momento y le dije, wow, qué bueno que todo pasó sin problema, porque yo me sentía de esta manera. Y él me dijo, sí, yo noté que tú te sentías así, pero tranquila, que si yo te dejé sola fue porque vi tus habilidades y confié en ti. Y dije, wow, no sabía Qué eso. bueno, qué Sí, bueno. ahí mi ex jefe, el Chucky, si estás viendo, un saludo para ti. El choque de lo bueno. También hay una silla aquí con tu nombre. Viene eso próximamente. Pero qué bueno saber eso. Y tal vez una recomendación para el público entonces sería, aunque tengas miedo, hazlo con miedo. O sea, que el Claro. miedo no te detenga ahí en una parálisis y no tenga miedo a preguntar, porque yo asumo que ante cualquier situación tú preguntabas. Sí, es así. Y también otra cosa, yo sí he sufrido el síndrome del impostor, como la mayoría de nosotros los que trabajamos en tecnología, que a veces sentimos que hacemos cosas sin saber lo que estamos haciendo y a veces nos sale bien. Entonces, si de verdad no hay confianza como en las aptitudes que nosotros tenemos, personalmente lo que yo hago es estudiar. O sea, si me siento que tengo una laguna en cierto tipo de tema, lo primero que yo hago es investigarlo y tratar de rellenar ese hueco que tengo en mí o que siento que tengo. Perfecto. O sea, que el profesional nunca deja de aprender. Es correcto. Y mientras más tú investigas, más te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tú ignoras. Es así. Pero eso no debe de guiarnos a un punto de sentirnos como, ya para qué yo voy a hacer eso, o porque Ujú. también hay momentos de plató, o sea, donde uno llega a un punto donde uno tiene tanto conocimiento de algo en específico que uno dice, pero ya para qué yo voy a aprender más cosas, ponerme yo a estudiar a esta altura del juego. No, precisamente, hay que seguir, porque la tecnología es muy difícil caerle Sí. atrás, pero hay que caerle atrás, porque si no, uno se queda desfasado bastante rápido. Sí, bueno, de hecho, yo me sentí así en un momento con Cypress. Yo dije, bueno, pero ya yo sé todo lo que tengo que saber para realizar un framework, por ejemplo, para automatizar un sistema. Pero Cypress vive innovando a cada rato, vive sacando una nueva versión. Y hay muchas cosas que hoy en día, como ya yo no lo estoy utilizando, no lo sé. Es decir, que si quiero volver a utilizar Cypress, tengo que ponerme de nuevo a investigar y a leer su documentación. Bien, Carla, algo que es importante, y me gustaría saber tu perspectiva, porque entiendo que es la perspectiva que importa. Cuéntame cómo tú ves el mercado del testing desde la perspectiva de las mujeres. ¿Tú crees que se han unido más mujeres, menos mujeres en los últimos años a la carrera? En los últimos años en específico, en el área del testing, yo he visto un auge grandísimo en la participación de las mujeres. Conozco equipos que en su mayoría son compuestos por mujeres y que también son liderados por mujeres. O sea, creo que en cuanto a testing, la mujer sí se ha involucrado bastante. En lo que sí veo es que en el área de tecnología todavía hay una brecha muy grande, no tan solo en el área de trabajo, sino también en las universidades. Es decir, la cantidad de mujeres que estudian ingeniería de software o carreras afines es menor que la cantidad de hombres. Eh, Veo pocas desarrolladoras, eso sí, pero en otras áreas sí hay muchas, como UX, UI. Y yo creo que a la mujer hay que incentivarla al mundo de tecnología desde que son pequeñas, es decir, desde el colegio. Me parece que debería haber como ese incentivo, como por ejemplo de comunidades como nosotros, Cuba Dominicana, tal vez ir entrando por ahí para que se interesen más en esa área.
Qué buenas noticias. Ujú, Realmente me agrada mucho la idea de que cada vez más mujeres están incursionando en el área, porque las ujú. mujeres tienen ese poder innato de atención al detalle y Sí. que les serviría muchísimo en la parte del trabajo, donde nosotros tenemos que estar pendiente de cada una de las cosas, de tener ese análisis crítico que la mujer tiene bien desarrollado. Ujú, correcto, de acuerdo. Ahí yo te haría la pregunta. ¿No crees tú precisamente que el software testing es un área genial para las mujeres desde la perspectiva de que no amerita tú haber estudiado necesariamente ingeniería en sistema para tú poder entrar? Digo, porque recientemente estuve dando clases y tuve ahí doctoras, tuve ahí también una profesora de inglés. Óyeme, y esas mujeres corrieron solas, o sea, Sí. innatamente comenzaron a entender bastante bien cómo se lleva la disciplina. Es como tú dices, yo siento que las mujeres tenemos como una capacidad increíble de atención al detalle y de multitasking. Es como que siempre podemos estar pendientes a varias cosas a la misma vez. Eh, y sí, yo tengo el caso de eso, de amigas que han incursionado en el área de testing. Hay algunas que trabajaban en cosas que eran totalmente que ni se relacionaban, que estudiaron administración de empresas, que estudiaron medicina y han incursionado en el área de testing y le ha ido muy bien. Excelente, entonces nada, un llamado a todas las féminas, vengan al mundo del software testing, que hay espacio para todo el mundo y sobre todo es una carrera técnica, sí, pero que tiene una curva de aprendizaje que puede ser llevada bastante fácil si encuentran el apoyo de una comunidad como la de nosotros en Cuba Dominicana, así que ahí está la invitación abierta. Carla, otra cosa, en los comentarios de YouTube, vamos a poner el comentario por acá, ahí nos estaban pidiendo que habláramos acerca de las pruebas de regresión. Y yo quisiera aprovechar este espacio contigo para que abordemos un poquito de eso. Y tal vez Ujú. la primera pregunta sería, ¿qué son las pruebas de regresión, Carla? ¿Con qué se come eso? Bueno, mi definición de pruebas de regresión son pruebas que se realizan para asegurar que una funcionalidad no haya afectado al resto de un sistema. Ok, o sea que cuando estamos desarrollando, vamos a decir, una historia de usuario y Ujú, vamos a ingresar ese código a lo que ya está construido como sistema, ahora tenemos que hacer una prueba no de lo que ya desarrollamos, ujú. sino de todo el sistema para ver cómo se comporta con esta nueva funcionalidad. Es correcto. Ujú. Ok, qué bueno saber eso. ¿Y eso hay que hacerlo manual? ¿Eso hay que hacerlo automatizado? ¿Cuál es el mejor criterio? Se puede hacer de las 2 maneras. Por ejemplo, algo que yo veo que he visto en bastantes ocasiones es que se confunde las pruebas de regresión con las pruebas de confirmación. Es decir, si hay una historia de usuario que se prueba cuando ya eso pasa y que va a otra etapa donde se van a realizar pruebas de regresión, he notado que muchos QA lo que hacen es que vuelven a probar esa historia de usuario en otro ambiente, cuando realmente esa no es la definición de pruebas de regresión, sino que eso es una prueba de confirmación. Entonces, siempre hay que recordar que las pruebas de regresión se tratan no de probar eso mismo que ya probaste, sino de ver que esa historia, que esa funcionalidad no haya afectado el resto del sistema. Correcto, correcto. Ujú. ¿Y qué herramientas tú utilizas para poder ejecutar la prueba de regresión? Bueno, actualmente la hacemos de las dos maneras, manual y automatizadas. Para las pruebas manuales, algo que yo recomiendo y que hago personalmente es ver el código. Muchos testers no lo hacen, pero yo creo que si se tiene cierto conocimiento de programación, no tiene que ser un conocimiento profundo o abundante, no tiene que ser un conocimiento como para tú mismo desarrollar un sistema, pero Que puedas por leer lo el menos que código. pueda leer el código y más o menos entender lo que hace, ni siquiera en su totalidad. Lo que yo hago es revisar, por ejemplo, el pull request de esa historia y ver los módulos que se han tocado con esa funcionalidad. Que yo pueda decir, ok, en la historia yo probé esto, pero veo que aparte de esto que yo probé, hay otro lado donde eso se utiliza y yo veo que se tocó en el código. Entonces déjame sacar mi caso de prueba y probar eso. Eso es por la parte manual. Un tip que yo siempre recomiendo. Pero en la parte automatizada, nosotros tenemos nuestro Regression Suite
En Playwright, lo hacemos con Playwright. Playwright es, para las Ah, personas que no es conocen, un framework de automatización, fue creado por Microsoft, pero es bastante bueno, es bastante flexible, por así decirlo, y rápido también. excelente. ¿Y en qué lenguaje se puede trabajar? Bueno, tiene una amplia variedad de lenguajes, se puede trabajar en Python, en Java, en JavaScript, en TypeScript. Excelente, Yo lo excelente. utilizo con JavaScript Ese es especializado para aplicaciones móviles, para web. para web, pero también se pueden realizar pruebas de API con Playwright. Perfecto. Tú comentabas algo que me parece muy interesante porque es algo que realmente, siéndote muy honesto, he leído en libros, pero en la práctica yo casi no lo he visto y es el tema de ver el código. Ujú. Porque en el argot de la rapidez, como Sí. están los equipos en la actualidad, ¿cuál es tu estrategia para sacar ese tiempo para poder ver el código? Bueno, eso está dentro del mismo flujo de trabajo que nosotros hacemos. Me explico. Por ejemplo, en Jira, que es una herramienta que casi todos utilizamos, sabemos que tenemos el estado en QA. Ahí yo pruebo mi historia aislada, de manera aislada. Pero cuando pasa a un estado posterior, que es donde nosotros hacemos prueba de regresión, con todas las historias que estuvieron en ese, qué sé yo, sprint o iteración, dependiendo de la metodología que utilices, tú tienes que preparar un regression suite. O sea, la regresión no se hace a lo loco. La regresión no se hace sin saber qué realmente es lo que uno va a probar. La regresión se tiene que preparar, se tiene que tener un regression suite con casos de prueba, preferiblemente. Ya eso es una práctica que está que ha quedado desfasada en cierto sentido porque hay muchos equipos de trabajo que no lo utilizan por lo mismo de la agilidad. Pero en mi caso, yo creo que los test cases, los casos de prueba, siguen siendo útiles para guiar al tester, ¿verdad? Y para que otras personas del equipo sepan qué es lo que se está haciendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que en nuestro Test Management Tool, en nuestra herramienta de manejo de pruebas, creamos una suite y en esa suite agregamos todos los casos de prueba que van a ir para la regresión. ¿Y cómo lo agregamos? ¿Cómo lo seleccionamos? Hay veces que seleccionamos todos los casos de prueba, pero hay veces que no lo amerita porque solamente se trabajaron tres historias de usuario. Por ejemplo, yo utilizo Kanban. Kanban es más rápido que Scrum. No es por semana, no es por sprint, sino que es, ok, tanto está listo para este día. Eso es lo que se va. Entonces, en ese caso, en ese momento en que yo estoy preparando mi suite de pruebas, ahí yo me aseguro de entrar a cada historia y Jira tiene un formato que es que te permite ver los pull requests asociados. Voy a cada uno de ellos y personalmente yo reviso. Así es la manera en que yo elijo los casos de prueba que voy a tomar. ¿Por qué? Porque esto me permite, en cierto sentido, incluso ser más rápida que hacer una prueba de regresión completa. Es decir, porque yo tengo que probar el login si lo que yo probé en esta semana no tiene nada que ver con login, no lo toca de ninguna manera, es imposible que se afecte el login, ¿verdad? Entonces, yo viendo el código, es más rápido seleccionar qué casos de prueba puedo entrar en mi regresión. Eso hace la regresión más corta, pero más efectiva. Interesante. Y cuando tú vas a construir el Regression Suite, ¿son casos nuevos que se hacen o se trabajan con los casos que ya fueron ejecutados? Se trabajan con casos que ya están creados, pero si falta alguno, se tiene que crear. Ok, Ujú. perfecto, perfecto. Y una pregunta, ¿cómo tú controlas el tema del tiempo? Porque se supone que cuando tú estás estimando historias, tú estás puntuando o diciendo el esfuerzo que te Ujú. va a tomar a ti probar esa historia. ¿En qué momento tú dices, pero hay una regresión? Realmente la manera en que mi equipo trabaja es que nosotros estimamos, pero el esfuerzo solamente de el desarrollo y pruebas aisladas de Cuba. Es decir, la regresión, tenemos días pautados para hacerla. Y ese día ya el equipo sabe que eso es lo que toca. Es decir, hacemos regresión
martes y jueves actualmente. Entonces, ya se toma en consideración que, por ejemplo, los story points que deben haber para cuando se saquen las métricas del equipo, obviamente toman en consideración los días de regresión. Ah, ok. O sea, Ujú, porque yo te iba a preguntar ahí, pero entonces, ¿cómo machean? Porque, por ejemplo, si tú tienes que hacer una regresión, vamos a decir jueves, ujú. pero va a salir el sábado y el viernes está haciendo un desarrollo, ese último desarrollo del viernes no entró dentro del compendio de la regresión. Entonces, ahí, ¿cómo manejan Es eso? que es algo que el equipo entero tiene que estar de acuerdo. Mm, Como todos sabemos, todo depende del contexto y los equipos se manejan de distintas maneras. Lo que le funciona a mi equipo no necesariamente le funciona al tuyo. Lo que le funciona a mi equipo es específicamente tener días para regresión y pases a producción, deployments. Entonces, lo que entró es lo que se va, pero es por eso mismo, porque nosotros trabajamos con Kanban, no con Scrum. En Scrum es como más de este Epic tiene que estar listo para tal fecha o para tal iteración, para tal sprint. En nuestro caso, nosotros es deployment continuo. Siempre pase a producción continuo. correcto, Ujú, qué bueno saber eso. Y una pregunta, ¿cómo ustedes manejan, digamos que la amplitud de la regresión, en la medida en que el sistema crece, las pruebas aumentan? ujú. Entonces, fácilmente, si es un sistema muy complejo, como los que yo he tenido experiencia, tú puedes terminar teniendo 1000, 2000, 3000 casos de prueba. Sí. ¿Qué criterio tú usas? Tú dices, se fueron los 3000 casos y si tenemos que esperar un día aquí ejecutando, no importa. O sea, ¿cómo manejas eso? Eh, de dos maneras. La primera, como comenté antes, es arreglar el scope de tu regresión en base a lo que está listo para pasar a producción. En lugar de ejecutar todos los casos de prueba, elegimos específicamente las cosas que fueron tocadas. Por ejemplo, tengo una página de compras y en el checkout de ya cuando voy a pagar, se cambió algo ahí, pero yo no probé, yo no toqué nada, o sea, mi equipo de desarrollo no tocó nada en la parte donde yo selecciono los artículos. Entonces, yo no tengo que probar eso, porque yo estoy viendo en el código que realmente eso no fue tocado. Esa es la primera. La segunda es automatización. Importante. Claro, la automatización es nuestra mejor amiga. Es decir, con las pruebas automatizadas, nosotros podemos ejecutar los 3000 escenarios sin tener que estar pendiente, ¿verdad? O estar pendiente, pero al mínimo, que es lo que se busca para que el equipo sea más ágil. Entonces, siempre tener una suite de regresión automatizada es muy recomendado porque tiene muchos beneficios. ¿Cuáles beneficios tiene? El QA tiene más tiempo para hacer otro tipo de pruebas basadas en experiencia, como las pruebas exploratorias, que en mi opinión son las pruebas que más bugs encuentran, las Claro. pruebas exploratorias, porque las pruebas de regresión tienen un fallo. ¿Cuál es el fallo de la prueba de regresión? Viola un principio del testing o ayuda a que no se cumpla un principio del testing. ¿Cuál? El de la paradoja del pesticida. Claro. Por ejemplo, si tú sigues ejecutando los mismos casos de prueba una y otra vez, ¿qué va a pasar? No vas a encontrar bugs, porque ya todos los casos de prueba que tú cubres fueron ejecutados hasta que queden perfectos, hasta que no se encuentren bugs. Entonces, con las pruebas de regresión automatizadas, el QA tiene la capacidad de hacer pruebas, otro tipo de pruebas, como pruebas exploratorias, que ayudan muchísimo. Entonces, creo que esa es una de las ventajas más grandes que tienen las pruebas de regresión, aparte de que quitan el peso de trabajo repetitivo, porque no es un secreto que somos humanos, que nos cansamos. Las pruebas de regresión son muy exhaustivas. Es como que, wow, otra vez tengo que ejecutar los mismos Todo el ciclo. escenarios una y otra vez, una y otra vez. Y nosotros como humanos es como, ay, ya yo estoy seguro que eso funciona, déjame ponerlo como que pasó. Cuando viene a ver, ni lo probé. Y en mi cabeza yo digo, no, que eso está bien porque yo lo probé en estos días. Plan, lo marco como que pasó. Y Ujú. la ley de Murphy dice Ahí viene el que problema. todo lo que puede salir mal va a Saldrá salir mal. mal. Entonces,
Eso es otro de los beneficios de la prueba automatizada. Excelente, excelente. Y una pregunta, ¿cómo tú lidias con el tema de la deuda técnica que se puede generar precisamente como consecuencia de que tú tienes un sistema que va cambiando, Ujú. pero a esos casos de prueba hay que darle mantenimiento, no solamente manuales, sino también en la automatización? O sea, ¿cómo has lidiado con ese tipo de situaciones? Wow, créeme que eso es uno de los temas más difíciles que hay, porque las cosas cambian tanto que la deuda técnica crece de una manera increíble y no solamente pasa en Cuba, pasa en desarrollo Claro. también. Entonces yo creo que para el cliente la deuda técnica no existe. Ujú. O sea, ellos quieren que tú siempre trabajes todo lo que es para agregarle a su sistema en vez de corregir cosas que no están funcionando bien. En mi caso, me pasó esto, voy a contar esta anécdota. Entré a un proyecto en el cual tuvimos que rehacer completamente el suite de automatización. Cuando yo entré estaba hecho en Selenium con Python. No tengo nada contra Selenium y Python, pero no sé si ustedes saben, es un dato estadístico que Python es uno de los lenguajes de programación más lentos que hay, contrario a lo que se cree. Es un poco más rápido que Java, pero es más lento que JavaScript. Y es bien fácil, pero Claro. es verdad, las estadísticas están ahí, ustedes lo pueden buscar en Google y Python va a aparecer como uno de los lenguajes de programación más lentos. Y Selenium no es un secreto que, aunque es una herramienta Toda poderosísima, poderosa, que puede ser, pero toda amplia y también su complicación. exacto, porque ese es el punto. Selenium es como Jenkins, que es tan grande que es como matar un moquito con un cañón. Entonces, nosotros decidimos rehacer todo en Playwright y JavaScript. ¿Y qué pasó? Que se hizo malísimo. O sea, Ay, 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 no, lo ay. que pasó es que como no había mucha experiencia con Playwright y Ujú. JavaScript en ese momento, de quien estaba trabajando la suite previamente, se hizo como si fuera Selenium y Python, normal, siguiendo como las mismas pautas. Pero pasó que nosotros nos dimos cuenta que había que hacer refactor, deuda técnica. Uf, ¿Y qué pasa? La suite no iba ni a la mitad y ya había que hacer refactor. qué difícil. Muy difícil. Más mantener lo que se está desarrollando. Sí, y seguir agregando a la suite cosas Ujú. porque lamentablemente eso es lo que le importa al cliente, ¿verdad? Que se Claro. sigan agregando cosas, pero agregar cosas sobre algo que no está bien es una receta para el desastre. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Todavía estamos en eso. Pero la estrategia que nosotros utilizamos, mi jefe y yo, que fuimos los dos que tomamos la iniciativa, fue trabajar mitad y mitad. Es decir, creamos muchos tasks de refactor, todos los necesarios, y creamos todos los tasks de los casos de prueba que había que agregar. Entonces, ¿qué hicimos? Habían cosas que ya estaban bien, que no había que hacerle refactor y empezamos a trabajar agregando casos de prueba, dándole mantenimiento a la suite, arreglando los casos que fallaban porque, no sé, había quedado desfasada. Y al mismo tiempo, después de trabajar un tipo de esa tarea, tomar una de refactor. Refactor y agregando por donde no necesariamente se necesitaba ese tipo de refactor. Entonces, vamos trabajando deuda técnica, pero al mismo tiempo vamos dándole mantenimiento a nuestra suite. Si ustedes construyeron dos backlogs y fueron entonces, digamos que quemando esos puntos de trabajo hasta que Es eventualmente correcto, se nivelaran. sí, porque lo que le interesa al cliente es que la suite crezca, tener una Claro. regresión y a nosotros también nos conviene, porque mientras más prueba automatizada, menos tengo que prueba manual. Pero el refactor y trabajar la deuda técnica es sumamente importante. Y yo creo que muchos testers QA no lo comentan con el equipo y se quedan con eso guardado. Y es como que tú tienes que decirle a tu equipo que tú necesitas trabajar en deuda técnica, porque si no, no lo van a saber ni le va a interesar Va a tampoco. llegar un día donde tú tengas que hacer una ejecución Ujú. o no funciona.
¿Y por qué Ujú. no funciona? Está dando un error. ¿En qué está dando un error? Está dando un error en algo que ya no es de esa misma manera que cuando se programó, porque ya el sistema cambió. Y como era una deuda técnica que tenía que adecuarse, no la pudimos hacer a tiempo. Consecuencia de eso, ahora la automatización no funciona. Eso sí es crítico. Y eso puede ser Sí, una consecuencia directa de lo que tú decías. La sí. falta de comunicación en el equipo en cuanto a los temas de deuda técnica para la regresión es muy importante. Sí, y es que la falta de comunicación es uno de los principales problemas, te lo pongo de esta manera. ¿Cuál es la complicación número uno de automatizar? Los selectores. Sí, así es. Duré una hora buscando un selector y al final no pude porque es un iframe y no tiene nada, no tiene ningún ID, Identificador, no sí. tiene ningún identificador que me permita realizar el trabajo rápido y que no sea intermitente, que no falle y pase cuando Ujú. le dé la gana, sino que siempre pase. ¿Por qué hay tanto problema con eso? La causa número uno, ¿tú quieres saber cuál es? Según mis datos De de experiencia. experiencia, Experiencia. es que QA no le dice al desarrollador que le ponga un Database ID. Importante. Mira que eso me pasó recientemente también. Estábamos teniendo un problema ahí con la aplicación móvil, Ujú. precisamente porque los chicos no estaban encontrando unos identificadores Exacto, en la parte de iOS y tuvimos que hacer una sesión de trabajo con los desarrolladores. Señores, necesitamos que nos ayuden ahí y ellos, tú sabes, a veces no quieren hacer el esfuerzo. Bueno, ahora hay que ponerles. ujú, Sí, ok, pero si tú no lo pones, yo no puedo ayudar a que la exacto, regresión salga, entonces tienen que colaborarme ahí. exacto. Entonces, yo hice un sondeo dentro de todos los QA que trabajan donde yo trabajo y yo les pregunté que cuáles eran las mayores adversidades que habían encontrado al momento de automatizar. Y la número uno fue esa, Wow, los oye eso. selectores. Y el por qué era porque ninguno le había comunicado a ese equipo que lo ayudara. Si a mí no me dicen que algo está mal, para mí está bien. Exacto. Entonces he encontrado eso y me di cuenta que la comunicación es demasiado importante. Otra cosa es que yo no sé si sabías, pero ahora mismo hay librerías que dependiendo del lenguaje en el que esté construido el programa que tú estás probando, te permiten a ti como QA incluso poner tú mismo los identificadores. Interesante. Sí, entonces QA, con un poquito más de conocimiento técnico, puede tener la capacidad de ayudarse él mismo con ese tema. Mire, ese autoservicio es muy importante. Eso Sí. deberíamos expandirlo un poquito más luego, pero eso es muy importante. Ujú, Señores, si usted está teniendo problemas con temas de identificador y en sentido general, temas técnicos que usted sabe que pudieran ajustarse, hable con su equipo. Se llama equipo de desarrollo por algo. Usted es parte también del equipo que necesita alguna asistencia técnica en algún momento. Entonces, es importantísimo eso. ujú. Qué bueno. Brevemente, Carla, ¿alguna mala práctica que tú has visto que la gente comete en este tema de las regresiones y la automatización? Sí, te puedo mencionar varias en la manual y en la automatizada. En la manual, como te había expresado anteriormente, es que se hacen pruebas de confirmación cuando se necesitan hacer pruebas de regresión. Entonces se prueba lo mismo que se probó cuando probaste la funcionalidad. No es que está mal, pero no es el propósito de las pruebas de No regresión. cumple con el criterio de regresión. Exacto. Es decir, las pruebas de confirmación tienen su momento también. Eh, y en el ámbito de pruebas automatizadas, algunos que he visto es que automatizar cosas que no deben automatizarse. ¿Qué no debe automatizarse? Un bug que tú encontraste una vez que nunca se va a dar más porque se arregló. Por ejemplo, un typo, qué sé yo, que una palabra esté mal escrita. Ujú. Y entonces ahora tú quieres agregar un caso de prueba a la suite para revisar que ese typo Valídame que se escribió no bien eso. vuelve, exacto, no vuelve a aparecer. Entonces, Pérdida de tiempo, no, pérdida de exacto, tiempo. exacto. Ese tipo de escenarios realmente no deben automatizarse. Eh, ¿Qué otra cosa no debería automatizarse? Bueno, tengo una lista bien grande que pudiera darla más detallada Claro. si me la piden. Y también mi conferencia en Cuba Dominicana del año pasado en Intensive for All fue prácticamente de eso. Pero otras cosas también que he visto es, wow, se me fue de la mente. Dame un segundo Sí, para claro, pensar. adelante. Mira, para ayudarte en esa parte, a veces la identificación de los casos no es correcta en la forma en cómo se va trabajando y Sí, luego cuando tú quieras una regresión, dice,
¿Cuáles eran los casos que iban? Sí, Ese- otra, sí, ya me acordé de lo que quería mencionar, Ujú. era no poner reportes, es decir, no utilizar reportes, que no sea visible el resultado de tu automatización. Importantísimo. Sí, exacto. Por ejemplo, el cliente puede tal vez que le interese, hay algunos que no, Claro. pero por lo menos para tu equipo y para ti mismo y para Eso es un insumo de quality cualquier, control. O sea, sí, nosotros tenemos que tener una estadística y una forma de ver si fue bien o fue mal la sí, ejecución. exacto, exactamente. Entonces he notado que hay muchas ejecuciones que se quedan en, ay, falló uno, o, ok, O no todo pasó. salió bien. Que sí, Sí, yo no tengo ni idea, porque a veces las cosas salen bien, pero no como deberían. sí, Porque algo puede haber pasado, pero de repente se tomó más tiempo del que debería. Y sí. puede que eso tú no lo hayas atrapado. Si tú no ves un reporte y tú dices, pero eso no debería durar más de 5 segundos. De hecho, yo incluso encontré algo que, o sea, me pasó a mí, que encontré algo gracias al reporte que yo dije, wow, pero yo nunca hubiera podido ver esto. Y es que yo cometí un error en mi automatización. Hice una condicional que no tenía un else. Es decir, tenía un if y un else if. Y estaba validando esas dos condiciones. Pero había otras. Si no se daban esas dos, él no sabía lo que iba a hacer. Entonces, no se estaban dando ninguna de las dos. ¿Y tú sabes qué Y... pasaba? El caso de prueba estaba pasando, Ay, 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 pero ay. yo tenía un bug en mi Claro. automatización. Entonces, yo me di cuenta que realmente había un problema ahí. ¿Cómo esto está pasando si yo lo estoy viendo fallando manualmente con esta data? Y ahí me di cuenta gracias al reporte. La importancia de la reportería. Ujú. Entonces, tip esencial, gente, no pueden hacer o no pueden montar un proceso de ejecución de pruebas automatizadas sin una reportería adecuada. Eso también ayuda al tema de la comunicación. Recuérdense que nosotros tenemos que comunicar los datos a todos los roles dentro del equipo. Entonces, si yo de repente mañana quiero mandarle algo al PO o lo que sea, un reporte ayudaría muchísimo, porque yo Sí. decirle, bueno, se ejecutaron 375 casos. No, mira, un reporte ahí que es bastante legible. Ujú. No, pero qué bueno, muchísimas gracias, Carla, de verdad. Yo creo que con esto es bastante interesante para que la gente que quería saber acerca de la regresión pues pueda tener por lo menos una idea acabada y juntamente con el tema de la automatización, Sí. muy importante. Ya en otros episodios, claro, vamos a abordar un poquito más en detalle la automatización, ver el código, etcétera. Yo sé que eso le va a agregar mucho Ujú. valor a la gente, pero en sentido general, Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en la Escuela del Testing. A ti por invitarme. Ha sido un placer, señores. Sigan a Carla en sus redes sociales, vayan a su LinkedIn, vayan a su blog, buenísimo, El Diario de un Cubano, vayan allá y realmente sigan las lecturas que ella ha estado publicando, sus artículos, que próximamente ya se va a volver a activar con esos artículos que todos estamos esperando. También a ustedes gracias por la sintonía, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita que eso ayuda, coloque ahí en los comentarios qué otros temas ustedes quisieran que nosotros tratáramos y vamos a estar haciendo todo lo posible con otros invitados también para abordar estos temas que son de importancia para ustedes. Muchísimas gracias, recuerden también seguirnos en Spotify y vayan a la Escuela del Testing y vean todo nuestro contenido. Si te agregó valor, comparte, que eso da buena suerte. Así que eso es todo por el momento, hasta la próxima.